Bueno, muy buenas noches nuevamente. Mi nombre es Karel Benítez. Vamos a dar inicio entonces a la CIPA número 3 del curso de Fundamentos de Economía. La vamos a desarrollar de la siguiente manera. Se van a hacer una explicación conceptual de lo que tienen que desarrollar en la guía, los temas que tienen que desarrollar en la guía, y se van a explicar cómo se desarrollan una parte de los ejercicios que ustedes tienen que realizar en la parte para presentar la tarea número 3. Después, lo que pueden ir haciendo para el tema de las preguntas es ir apuntándolas y al final las vamos discutiendo. Esto es con la finalidad de avanzar porque el tema está extenso. Tenemos que abordar varios temas, entonces pues la idea es hacerlo bien y alcanzar a explicarles todo para que puedan desarrollar la actividad sin ningún inconveniente. Les voy a compartir en el chat el registro de asistencia, por favor, para que registren su asistencia y también para que me vayan confirmando cuando la llenen, ¿sí? Ya les voy a colocar ahí es que está lento esto, por Dios. Ahí les dejé en el chat el registro de asistencia para que por favor lo llamen. Hola, buenas. Hola, nena, ¿cómo vas? Ay, por favor, ¿pueden cerrar los micrófonos? Gracias. ¿Hay alguien que tiene un micrófono abierto? Por favor, ¿me lo puede cerrar? O si no, me va a tocar sacarlo. Bueno, entonces, unidad 3, el mercado, oferta y demanda. Si de pronto no están viendo la presentación, lo pueden indicar. Entonces, teoría de la demanda. Entonces, la teoría de la demanda se define como la cantidad de bienes y servicios que un comprador desea adquirir en un periodo de tiempo determinado. Para que un consumidor sea demandante, tiene que estar en la capacidad de adquirir no solo este bien. Entonces, la teoría de la demanda es lo que tienes todo lo que tiene que ver, la teoría de la oferta y la demanda es todo lo que tiene que ver con el comportamiento del consumidor. La demanda es todo lo que yo como comprador estoy dispuesto a adquirir, ya sea en bienes o servicios a un determinado valor o precio. Nos encontramos con demanda y con cantidad demandada. Hay que tener claro esta diferencia, ¿sí? Porque cuando nosotros leemos textos en economía nos vamos a encontrar que en algún momento nos van a hablar de demanda y en otros momentos de cantidad demandada. En la demanda, nosotros graficamos. No se escucha, tutora. Tutora. Aló, ¿me confirman si me escucha? Ahora sí, señora. Entonces vuelvo a empezar, ¿verdad?
Sí, porque se le fue el audio, tutora. Bueno. Entonces empezamos. Vamos a ver los conceptos de oferta, demanda, equilibrio y elasticidades. Bueno, empezamos con la teoría de la demanda. Entonces decimos que la teoría de la demanda se define como toda aquella cantidad de bienes y servicios que el comprador desea adquirir en un periodo de tiempo. Entonces, ¿qué es lo que hace efectivo? Cuando nosotros hablamos inicialmente decimos lo que es adquirir. ¿Qué es lo que lo hace efectivo? La capacidad de pago que este comprador tiene. Cuando nosotros leemos textos de economía, que tal vez ustedes ahí leyendo encontraron que en algunos momentos dicen demanda y en otros cantidad demandada. Aquí ya empieza a haber una diferencia en estos dos términos. Cuando hablamos de demanda, está directamente relacionada con las variaciones en el precio, ¿sí? Al verlo gráficamente es cuando existe un desplazamiento a lo largo solamente de la curva de demanda. Eso ahorita más adelante se las muestro. ¿Por qué? Porque solamente se está viendo afectada por la variable del precio. Cuando hablamos de cantidad demandada, estamos tomando en cuenta diferentes variables aparte del precio, como el clima, los gustos, que van a hacer que la cantidad demandada, o sea, que la gráfica, que la línea se vaya a desplazar, ya sea hacia la derecha o hacia la izquierda. Eso también se los voy a explicar ahorita. Entonces, cuando hablamos de demanda, estamos diciendo que es lo que está solamente relacionado con el precio y cantidad demandada. Estamos diciendo que está relacionada con las otras variables que pueden afectar la compra de determinado bien o servicio. Acá tenemos la ecuación general de la demanda. Entonces, donde nosotros decimos que Q de X es la cantidad demandada del producto X, A decimos que es la cantidad demandada autónoma o lo que originalmente va a demandar. Eso ya es como algo que viene predeterminado matemáticamente. B decimos que es el factor de la variación de la demanda y PX es el precio. Si ustedes ven ahí en la teoría económica, esa B viene a ser la pendiente y si ustedes ven, la antecede un signo negativo. Quiere decir que su pendiente es negativa, es decir, que la curva de demanda siempre va a ser hacia abajo. En términos matemáticos, decimos que acá cuando hablamos de Q de X, entonces estamos hablando de la variable dependiente. Lo que sucede con las variables que está relacionada afecta su comportamiento. O sea, Q de X depende, el resultado de Q de X depende de todo lo que pase con A menos B, PX. O sea, es una variable dependiente. A es la secante, B es la pendiente, que es lo que les explicaba ahorita, negativa, lo que hace que la curva sea hacia abajo, PX es la variable independiente, su valor está determinado por otros factores. O sea, aquí PX es una variable independiente, o sea que ella en esta ecuación no se va a ver, o sea, no hay algo que la determine para que su valor cambie. Mientras que Q de X sí, depende de lo que pase con A menos BPX. Con esta ecuación se hace análisis del comportamiento de la cantidad demandada frente a las variaciones de la variable independiente, o sea, el precio. Cuando nosotros decimos que se habla de los demás factores, estamos haciendo mención al precio de otros bienes, o sea, que se determinaría con BY, ingreso, renta o los gustos, que era lo que yo les decía ahorita. ¿Cierto? ¿Se acuerdan que yo les dije? Cuando hablamos de demanda, solo está relacionado con el precio. Cuando hablamos de cantidad demandada, hay otros factores que afectan esa cantidad que el consumidor va a adquirir. En economía hay un término que se maneja que es el ceteris paribus. Nosotros utilizamos ese concepto para decir que dejamos las demás variables constantes, porque con la economía pasa que si nosotros vamos a analizar el comportamiento de determinado bien o producto, van a haber muchas, o sea, ya en la práctica nosotros nos vamos a dar cuenta que hay muchas variables que afectan el consumo de determinado bien o producto. Pero si nosotros entramos a estudiarlos como todos a la vez, pues se va a hacer complejo. Entonces, ¿qué hacemos? Cogemos uno, casi siempre se coge el precio,
decimos que ceteris paribus, o sea, dejamos las otras variables constantes, no las tocamos, no las miramos y analizamos solo lo que pasa cuando el precio varía, aumenta o disminuye. Se puede hacer también con los gustos, se puede hacer con los precios de otros bienes, se puede hacer con el ingreso, o sea, se puede hacer con las demás variables, solo que sí, para efectos como de facilidad, digámoslo así, para hacer los estudios, entonces lo que hacemos es dejar las otras variables constantes y analizamos solo con respecto a una. Aquí ya vemos la gráfica de la demanda, entonces aquí podemos ver lo que yo les decía, es una pendiente negativa, ella va hacia abajo. Aquí vemos lo que pasa, lo que yo les explicaba del precio, esta gráfica muestra qué pasa con la demanda cuando varía el precio. Entonces vamos a mirar, en QA decimos que hay un precio que es PA, o sea, donde arriba en la gráfica, acá pueden ver el A, me quiere decir que ahí a este precio, esta es la cantidad demandada. Esto es lo que demandan. Si el precio baja, si de PA pasa a PB, entonces la demanda se desplaza hacia la derecha y es este punto B. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que a medida que baja el precio, la demanda aumenta, o sea, adquieren más bien o servicio del que sea que se esté hablando. Entonces, mire, la variación en el precio hace que se presenten movimientos a lo largo de la curva de la demanda. Esto es demanda, aquí hablamos de demanda, ¿cierto? Ecuación de la función demanda. Aquí ya vemos lo que es una ecuación de la función demanda ya con que contiene, o sea, esta ya es la función demanda que contiene Hola, el... Señor, ¿usted está presentando diapositivas? ¿sí? No, es que ¿No no se se están ve? viendo. Sí, yo Pues, sí las veo. Yo sí las veo, tutora. entonces creo que es problema de su... Ah, bueno, sí. Pero yo miro acá si de pronto... ¿Los demás las ven? Y no sé por qué de pronto no Sí la las puede ver veo. usted. Sí se ven, tutora. ¿Quién sabe qué será? ¿Será que sí de pronto revisa o algo? Porque pues si los demás la están viendo. Igual yo Sí, les voy a compartir a ustedes este material. Sí, pues yo me voy a Pero salir, volver a pues entrar. A ver. sí, salga y vuelve a ingresar si de pronto es que es tema de como ahorita tuve problema ahí con la red, no sé, entonces de pronto eso lo pudo haber afectado. Vale. Bueno, entonces aquí vemos la función demanda, ¿cierto? Entonces, que aquí ya se tiene en cuenta todo lo que yo les decía ahorita, se están teniendo en cuenta no solamente el precio, sino el precio de otros bienes, tienen también en cuenta los gustos, tienen también en cuenta el ingreso. Entonces, como todas estas variables van a afectar, aquí ya vemos que es la cantidad demandada. Recuerden lo que les dije inicialmente, ya aquí hablamos de cantidad demandada. ¿Por qué? Porque se tienen en cuenta el resto de las variables. Y cuando hablamos de demanda, solo se tiene en cuenta el precio. Entonces, según el comportamiento de estos factores, ocasionan variaciones en Q de X. Gráficamente se representan desplazamientos en la curva de demanda. Un desplazamiento hacia la derecha aumenta la demanda, un desplazamiento hacia la izquierda la disminuye. Entonces, recuerden, cuando son solamente variaciones del precio, hay movimientos a lo largo de la curva de la demanda. Cuando hay variaciones de las otras variables, que son precios de otros bienes, gustos, el ingreso, el clima, entonces, ¿qué es lo que ocasiona? Que la curva se desplace hacia la derecha o hacia la izquierda. Si es hacia la derecha, aumenta, si es hacia la izquierda, disminuye. ¿Por qué les explico esto? Porque ustedes en el taller, creo que es en el punto 3, solamente les dan unos enunciados, les ponen o sea, hay un enunciado ahí y ustedes tienen que representar si la curva se desplaza hacia la derecha o hacia la izquierda. O sea, si sube o si baja, según el enunciado que hacen ahí. No tienen que hacer, en ese ejercicio no tienen que hacer nada numérico, solamente es identificar hacia dónde se mueve esa curva. Por eso les estoy explicando bien esta parte.
Entonces, miren, aquí tenemos un ejemplo de cómo son esos desplazamientos. En la parte izquierda, vemos si ya puede ver la presentación. Sí, sí, señora. ¿Sí? Ah, bueno, mejor. Entonces, en la parte izquierda podemos ver que la curva se pasa de D sub 0 a D sub 1. Eso quiere decir que tuvo un desplazamiento hacia la derecha. Y ahí nos dan diferentes factores que pueden ocasionar ese desplazamiento hacia la derecha. Por ejemplo, de gustos a mayor popularidad. Entonces, aumentó el gusto de las personas, hace que las personas compren más determinado bien o producto o servicio, entonces hace que mi curva se desplace hacia la derecha. Aumento de intención de compra de la población, hace que mi curva se desplace hacia la derecha. Aumento de ingresos. Si yo tengo más ingresos, tengo un mayor poder adquisitivo, entonces voy a poder comprar más determinado producto, entonces hace que mi curva se desplace hacia la derecha. Precios sustitutos aumentan. O sea, esos bienes que son, digamos, sustitutos que yo, sí, no compro este, pero puedo comprar el otro. Digamos, regularmente yo compro, por decir, Coca-Cola, siempre tomo Coca-Cola, pero la Coca-Cola sube muchísimo, entonces hay un bien sustituto que es la Pepsi, entonces pues yo ya no compro Coca-Cola, sino que compro Pepsi, entonces la curva de Pepsi en este caso se va a desplazar hacia la derecha, porque aumentó el valor del bien sustituto que era la Coca-Cola. Al lado derecho, entonces vemos que es lo que ocasiona los desplazamientos hacia la izquierda, o sea que disminuyen. Entonces, por ejemplo, baja intención de compra, bajo, si pierdo ingresos, o sea, capacidad de compra, pues voy a comprar menos. Los precios de los sustitutos disminuyen, entonces, pues hace que la curva se desplace hacia la izquierda. Expectativas futuras desalientan compra, entonces mi expectativa futura no es esperanzadora, entonces yo digo, pues no compro más de eso, casi siempre suelen ser bienes de lujo, entonces hace que mi curva se desplace hacia la izquierda. Entonces, vuelvo y le repito, acá los desplazamientos de la curva de demanda hacia la derecha o hacia la izquierda se ocasionan por cualquier movimiento en alguna de las otras variables, que son... Ay, perdón un momento. ¿Aló? Aló, qué pena. Es que puede una cosa y no había llegado. Entonces, retomamos. Los desplazamientos de la curva hacia la derecha o hacia la izquierda se debe por afectaciones en cualquiera de las variables que ya mencioné anteriormente. Cuando hay un movimiento a lo largo de la curva hacia arriba o hacia abajo, ese se da por variaciones en el precio. Acá podemos ver la comparación, ¿cierto? Entonces, al lado izquierdo vemos lo que son los desplazamientos de la curva hacia arriba o hacia abajo, y al lado derecho vemos lo que son los desplazamientos. Y entonces, en la función que está abajo, vemos que solamente la variable que afecta es el precio, y en la que está a la derecha vemos que hay tres, o sea, en este caso colocamos tres, pero realmente son muchos más.
las variables que afectan los movimientos de la función. Teoría de la oferta. Entonces, en la demanda vemos todo lo que es el movimiento del comprador. En la teoría de la oferta vamos a ver todo lo que es por parte del productor, ¿cierto? Entonces, la oferta es la cantidad de un bien o servicio que una empresa está dispuesta a vender durante un periodo de tiempo. También con la oferta viene, o sea, al entender lo que pasa con la demanda, entendemos que la oferta es muy similar, ¿sí? También presenta variaciones solamente por el precio, también presenta variaciones por diferentes otras variables. ¿Cuál es la diferencia con el tema de la oferta? ¿Cuál es el tema con el tema de la oferta? Es que la curva de oferta tiene pendiente positiva, o sea, ya no va así hacia abajo, sino ya va hacia arriba. Entonces ya vamos a explicarlo. Acá podemos ver la ecuación general de la oferta. Entonces, la oferta, vemos que Q o X es la cantidad de la oferta del bien, A y B son las constantes mayores a 0 y PX vemos que es todo lo que tiene que ver con el precio. Aquí podemos ver cuando yo les explicaba anteriormente que la demanda tenía pendiente negativa, ¿se acuerdan que iba a anteceder, pues el negativo, lo que hace que vaya hacia abajo? En este caso vemos que a esta función la antecede el positivo, lo que hace que su pendiente sea positiva, o sea, vaya hacia arriba. Con esta ecuación se analiza la relación que existe entre la cantidad ofrecida, variable dependiente, y el precio del bien o servicio, variable independiente. Acuerden que el precio es una variable independiente, o sea que sus variaciones o sea, el precio sube o baja, pero en este caso, en esta función, es independiente, o sea, nosotros como que ya tomamos ese valor y lo colocamos ahí. Cuando desarrollamos la función, entonces el que varía es QX. La relación entre PX y Q es positiva, ya que la pendiente es positiva, o sea, ve lo que se evidencia en la ecuación. Entonces ahí pueden ver que yo les puse en el círculo. Es decir, existe una relación directamente proporcional. Por cada aumento en PX aumenta Q oferta y por cada disminución en PX disminuye la Q oferta. Entonces, como la relación es directamente proporcional, quiere decir que por cada aumento que tiene el precio, aumenta también la cantidad ofrecida. O sea, cuando hablamos directamente proporcional, estamos hablando que las dos aumentan. En la demanda pasa lo contrario. Las dos, si disminuye uno, aumenta el otro. Si disminuye el precio, aumenta la cantidad demandada. Acá podemos ver la gráfica que tiene pendiente positiva. Podemos ver lo que yo les digo de que son directamente proporcional. Entonces, de P sub 1, cuando el precio es P sub 1, la cantidad es Q sub 1. Si el precio aumenta y pasa a P sub 2, entonces la cantidad es Q sub 2. Entonces acá decimos, punto inicial a un precio P sub 1 se tiene Q sub 1. Aumenta a P sub 2 y pasa a Q sub 2. Entonces las variaciones en el precio hacen que se presenten movimientos a lo largo de la curva. O sea, se presenta la misma dinámica con la oferta. Las variaciones del precio ocasionan solo movimientos a lo largo de la curva de la oferta. Ecuación de la función oferta. Acá en esta ecuación, la ecuación de la oferta está teniendo en cuenta las otras variables que antes habíamos dejado en ceteris paribus, que son la variación del precio de otros bienes o servicios, tomamos que es de factores, cuando hablamos de oferta, factores es todo lo que tiene que ver con producción. Lo tomamos como tecnología. PX, el precio del mismo bien, PY, el precio de otro bien. Entonces, si alguna de estas variables se ve afectada, aumenta, disminuye,
entonces van a afectar la cantidad ofrecida. Según el comportamiento de estos factores, ocasionan variaciones en la cantidad ofrecida. Gráficamente se representa en los desplazamientos de la curva. Entonces, como ya tiene un comportamiento similar a lo que pasa con el de la demanda, solo que aquí tenemos que tener en cuenta es que esta pendiente es positiva. Entonces, si esta pendiente va hacia allá, quiere decir que un desplazamiento hacia abajo aumenta la cantidad ofertada y un desplazamiento hacia arriba disminuye la cantidad ofertada. Entonces, acá encontramos esta gráfica que nos permite ver. Tenemos al lado izquierdo la curva. Vemos que de sub 0 pasa a sub 1 y quiere decir que como es positiva y como ella se pasa hacia abajo, está aumentando la oferta. Entonces ahí nos colocan 4 factores como ejemplo que pueden ocasionar este desplazamiento y este aumento de la oferta. Entonces, ¿cuáles son? Condiciones favorables para la producción, baja en precios de insumos, tecnología mejorada, menos impuestos a productos y menor reglamento. Entonces, sí, esto ocasiona que yo como productor pues pueda aumentar mi oferta. En la parte derecha vemos que ella se desplaza hacia la izquierda. Entonces, cuando tienes en la oferta, cuando tienes este desplazamiento hacia la izquierda, disminuye mi oferta. ¿Qué puedo hacerlo? ¿Qué puede hacer que disminuya mi oferta? El descenso en la tecnología, menos impuestos a productos, mayor reglamentación, aumento de precios de insumos. Si mis insumos aumentan, pues va a hacer que mi oferta se retraiga, porque pues yo digamos, con 100.000 pesos compraba 50 botones y aumentan, ya son a 120, ya no compro 50 sino 40, entonces mi oferta por decir, de camisas pues se va a ver afectada. Acá vemos la comparación entre las dos. Vemos al lado izquierdo la oferta, que el dependiente positiva, se ve claramente que la relación es directamente proporcional de P1, Q sub 1, aumenta P sub 2 y la cantidad es Q sub 2 y luego vemos que pasa a P sub 3, o sea, disminuye, pero también en esa misma proporción disminuye la cantidad ofrecida. Al lado derecho vemos lo que hay con los movimientos de las curvas. Se desplaza hacia la derecha o hacia la izquierda, que fue lo que les escribí anteriormente, y estos desplazamientos se dan es por las variables que hay o sea, las otras variables que afectan los desplazamientos en la curva, porque aquí al lado izquierdo solamente se ve afectado es por variaciones en el precio. El punto de equilibrio. El punto de equilibrio, eso es más un tema teórico, digámoslo así, un tema soñado, por decirlo de alguna forma, que es donde la oferta y la demanda se cruzan, el punto donde ellos se cruzan y forman el equilibrio, quiere decir que al precio, o sea, al mismo precio, o sea, a determinado precio, la cantidad ofrecida y la cantidad demandada son iguales. Entonces, todos los demandantes pueden obtener los bienes que desean y los oferentes consiguen vender todos sus bienes. En ese momento se dice que existe un punto de equilibrio. En la economía digamos que hay algo que se llama las fuerzas del mercado, que es como que si las fuerzas del mercado tendieran siempre a buscar ese punto de equilibrio. A veces puede que se dé, a veces puede que no, pero pues es más bien un poco difícil o complejo que ese equilibrio se llegue a dar, que se llegue a dar siempre, o si se da en un instante y ya otra vez las fuerzas del mercado vuelven a hacer como ese movimiento que suben, baja. Bueno. Acá vamos a ver rápidamente qué es lo que ustedes más o menos tienen que hacer con el tema de los ejercicios. Vamos a manejar unas ecuaciones, vamos a despejar las cantidades, vamos a obtener los precios y después de que tenemos esos precios de equilibrio, vamos a obtener las cantidades de equilibrio. Entonces tenemos esta primera ecuación donde nos dicen que QP más 6Q igual a 20. Entonces nosotros necesitamos despejar Q.
para poder dejar organizada la ecuación, ¿cierto? Entonces dice, el 4p que está sumando se pasa a restar al otro lado de la ecuación. Entonces, yo lo paso, si ustedes miran el que da acá, que me queda 6q igual a 20 menos 4p. Y el 6 que acompaña a q, esto es como está multiplicando, se pasa a dividir. ¿Esto por qué es así? Porque yo necesito dejar la q sola. En este caso, digamos que el ejemplo tiene ese grado de complejidad, pero si no estoy mal en el ejercicio que ustedes desarrollan, ustedes ya tienen la ecuación desde el último punto. Es como para que entiendan un poquito el manejo de las variables y los despejes. Acá, que es algo que es como para explicarles rápidamente lo que pasa cuando ya tenemos esta ecuación despejada, la tenemos clara y por decir tenemos que hacer una gráfica. Lo único que tenemos que hacer es, como no tenemos P, y como yo voy a graficar la cantidad demandada con relación al precio, lo único que tengo que hacer es a P colocarle unos valores de 0, por decir a 5, y así obtengo como los puntos para graficar. Entonces aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Acá al lado derecho podemos ver bien los valores que nos dan. Esto es un ejemplo que les estoy colocando para graficar cómo deben hacerla, cómo se puede hacer la gráfica, pero pues igual el ejercicio creo que ahí él les dice que deben hacer son unos puntos de intersección, si no estoy mal. Acá tenemos la oferta. Con la oferta hacemos el mismo procedimiento, lo que tenemos que dejar es la Q sola. Entonces, como el 2 está multiplicando, se pasa a dividir. Entonces queda 8p menos 12 igual sobre 2. Hacemos lo mismo, lo que hacemos es reemplazar en P valores de 0 a 5, o sea, es un ejemplo que les estoy colocando para graficar. Aquí ya viene esta parte que ustedes deben desarrollar, que sí ya, o sea, yo lo que les quise explicar ahí es, 1, cómo se puede llegar a hacer una gráfica en un ejercicio de estos, y 2, como el movimiento de las variables. En el ejercicio que ustedes tienen que hacer, ya les dan las ecuaciones sin necesidad de que tengan que hacer despejes, si no estoy mal. Entonces, aquí es donde nosotros empezamos a ver eso. ¿Qué es lo que hacemos? Nosotros tenemos que hallar un precio de equilibrio. Cuando tenemos ese precio de equilibrio, lo que vamos a hacer es reemplazarlo en cada una de las funciones de oferta y demanda para obtener la cantidad de equilibrio. Entonces, ¿cómo tengo ese precio de equilibrio inicialmente? Lo que tengo que hacer es coger estas dos ecuaciones e igualarlas. Entonces, Q igual a Q. Entonces, acá podemos ver el procedimiento. Yo tomo inicialmente acá en la parte de arriba la de la demanda, hasta acá va. Luego coloco Q igual y coloco la de la oferta. Como tiene las mismas variables Q, entonces esta lo que hacemos es que las quitamos y dejamos solo los números. ¿Qué se hace? Como yo necesito que mi variable, despejar P, lo que yo tengo que buscar es dejar las P a un lado de la ecuación. Recuerden que yo no puedo hacer, o sea, yo siempre cuando nosotros hacemos despejes, uno lo que busca es agrupar de la misma variable. Yo no puedo dejar a un lado de la ecuación o no puedo hacer operaciones, sí puedo dejar, lo que no puedo hacer son operaciones, por decir que hubiera un 3K, yo no puedo operar 3K menos 4P, no puedo, tienen que tener la misma variable. Acá afortunadamente los únicos que tienen variables son 4P y 8P, son la misma variable, entonces ¿qué tenemos que hacer? Dejar todas esas a un lado de la ecuación para poderlas operar. Entonces, acá al final vemos el procedimiento que empezamos a hacer para nosotros poder empezar a despejar. Entonces, como este 6 se está dividiendo, yo lo paso al otro lado de la ecuación a multiplicar y como este 2 está dividiendo, yo lo paso al otro lado de la ecuación a multiplicar. ¿Esto es para qué? Para ir quitándole como esa fracción y poder ir dejándola como en una sola, la ecuación. O sea, quitarle como el que lo divide, digámoslo así. Entonces, ¿qué hacemos? Se opera. ¿Qué es lo que yo cojo? Cojo este 2 y lo opero este 2, lo multiplico con todo lo que hay dentro de este paréntesis y al igual lo hago acá.
Entonces aquí podemos ver el resultado. Y aquí pues ya tenemos esto, ya digámoslo así, lo hemos como disminuido, ya nos queda más fácil, podemos ver que nos queda solamente dos números y dos números acompañados de variable, que lo único que hacemos, pasamos hasta para dejarlos agrupados y poderlos operar entre sí. Entonces, el 8 acá que está negativo lo pasamos al otro lado de la ecuación, lo pasamos positivo. El 72 que está negativo lo pasamos al otro lado de la ecuación y lo dejamos positivo. Operamos, tenemos que esto me da 56p, lo único como está multiplicando acá el p, lo paso al otro lado. O sea, como está multiplicando, como está multiplicando, yo lo que puedo hacer es pasarlo al otro lado, el 56. Cojo el 56 que está multiplicando y lo paso acá debajo de este, porque como está multiplicando me pasa a dividir y me queda la variable p sola, sino que yo lo puse pues aquí organizado. Al hacer esta operación obtengo que el precio de equilibrio es 2. Cuando yo tengo el precio de equilibrio 2, ya tengo ese precio. Para comprobar las cantidades de equilibrio, lo único que tengo que hacer es reemplazarla en las dos ecuaciones originales de tanto demanda como de oferta. Entonces aquí lo vamos a ver. Al obtener el precio de equilibrio se reemplaza en las ecuaciones que se despejaron inicialmente. Entonces miren, no es más, acá se acuerdan que esto era P y esto era P. Entonces, como yo ya tuve ese P, lo único que hago es reemplazarlo, hago toda la operación acá matemática, 8 por 2, 16, 16 menos 12 y dividido en 2. 20 menos 4, 4 por 2, 8, 20 menos 8 dividido en 6. Y que quiere decir que este ejercicio quedó bien porque tanto el precio como las cantidades me dan igual. Ahí obtuvimos precios y cantidades de equilibrio. Hasta aquí es una parte del ejercicio que tienen que hacer. Luego, ustedes lo que tienen que hacer es graficar. Ahí en el ejercicio les dice que deben hacer puntos de intersección para poder hacer la gráfica, que esos puntos de intersección no es más que puntos de corte, perdón. ¿Qué es lo que hacen en esos puntos de corte? Van a coger la ecuación original que les dan al principio, y van a despejar P en cada una de las dos ecuaciones. Y ahí obtienen, y lo que hacen es como ya obtienen esos precios, o sea, tanto para la demanda como para la oferta, ustedes van a despejar P. Ahí no importa que les vaya a dar, ahí en este caso, cada ecuación, cada función, tanto demanda-oferta, va a dar un precio diferente. ¿Y qué es lo que hacen? Entonces, cuando tomo la demanda, entonces un ejemplo, ese precio que yo despejé me dio 35. Entonces, yo lo pongo acá como si fuera la cantidad. A un precio de 35, mi cantidad es 0. Y a un precio de 0, pues cojo la cantidad que me da la ecuación, que es 5.500. Entonces, a un precio, primero, el 35 que hallé con la cantidad 0. Y luego coloco que el precio es 0 con la cantidad que me da la ecuación, que es 5.500. Y lo mismo lo hacen para la oferta. Entonces, como yo ya despejé un precio para la oferta, digamos que me dio 5, entonces cojo cuando es 5, la cantidad es 0, y cuando el precio es 0, la cantidad, pongo la cantidad que me da la ecuación, que es 500. Y esos valores pues los ubican en la gráfica para hacer los puntos de corte. ¿Cuáles son esos puntos de corte? Yo no sé si acá logran ver. Estos puntos de corte van acá y van acá. Y luego, y mandan el otro acá. Esta es oferta, ¿cierto? Entonces acá es cuando el precio me da, el precio da menos 10, cuando me da menos 10, y lo mando acá, que la cantidad creo que es 500, si no estoy mal. 500, miren, él pasa por 500. Menos 10, 500, sino que lo que yo hago es proyectarla. Acá me da 36 y acá 500. Lo que hago es así proyectar. Ahí tengo esos puntos de corte. No sé si tenemos preguntas desde hasta lo que llevamos para pasar con elasticidades, con excedente. Ustedes me dirán.
¿No? Bueno, entonces yo sigo. Tenemos acá el otro punto que deben desarrollar es el excedente del consumidor y el excedente del productor. Entonces, cuando ustedes hacen la gráfica, ¿cómo van a determinar dónde está ubicado el excedente del productor y el excedente del consumidor? Entonces, hacen la gráfica, encuentran el punto de equilibrio porque ya lo obtuvieron de haber hecho la igualación de las ecuaciones, ahí obtienen lo que les expliqué, ¿no? El precio, que tiene que dar el precio y las dos cantidades tienen que igual. Ese lo van a ubicar en la gráfica, ubican el precio de equilibrio, el equilibrio, perdón, y todo lo que está por debajo de ese equilibrio es excedente del consumidor y todo lo que está por encima de ese punto de equilibrio es excedente del consumidor. Como ustedes ven acá, eso se ve un triángulo. Los excedentes siempre por lo regular van a ser un triángulo. Como ustedes lo tienen que hallar, no es más que coger, sino base por altura. La fórmula para eso es, cogen la base, la multiplican por la altura y lo dividen por 2. Entonces, por ejemplo, en el excedente del productor, aquí pues tenemos acá abajo tenemos un triángulo, solo que lo tenemos hacia abajo. Entonces, esta sería la base, esta sería la altura. Entonces, multiplico esta base por esta altura y lo divido por 2. En el excedente del consumidor es esta base por esta altura y lo divido por 2 y ahí obtienen los excedentes. Ustedes me dirán si tienen alguna inquietud o algo para resolverla de una vez en este momento que estamos viendo eso antes de pasar a elasticidades. Profe, esos valores para hallar las áreas, ¿sí me escuchan, profe? Sí, sí, señora. Sí, señora. Esos los sacamos del ejercicio, ¿cierto? Ahí nos dan los datos No, ahí esos valores, cuando ustedes hacen la gráfica, los obtienen, ¿sí? Pero realmente es muy fácil, porque es como tal cual como a ustedes la gráfica les va a dar muy similar. A ver, yo no sé si aquí se logra ver un poquito, que la oferta da por debajo, miren, el punto de corte de la oferta, ella es negativa, pero ustedes la proyectan, aquí pasa y ustedes la proyectan. Y aquí pasa lo mismo con la demanda, esta es la demanda. Entonces miren que estas áreas que están aquí son los excedentes. Entonces, ¿qué es lo único que hacen? Tomar este de aquí sería mi base, y este de aquí sería mi altura. ¿Sí? ¿Sí me hice comprender o no? Sí, señora, sí. Sí, ahí se ve. O sea, cuando hacemos la gráfica, podemos hacer base por altura. ¿Sí? Es tener en cuenta lo de los puntos de corte, que les expliqué ahorita. Es que me da cosa de pronto que se confundan un poquito con lo que les acabo de decir de los puntos de corte. Porque primero, o sea, voy a decirlo en orden. Primero despejamos precio. Luego ese precio lo reemplazamos en las dos cantidades y ahí obtengo precio y cantidades de equilibrio. Listo. Hasta ahí bien. Luego voy a hacer ahí sí mis puntos de corte. ¿Cómo hago mis puntos de corte? Cojo primero la ecuación demanda y en esa ecuación demanda voy a despejar P. Luego cojo ecuación oferta y voy a despejar P. Cada una me va a dar un valor diferente. Entonces, lo único que hago es por decir, si en cantidad de demanda me dio 35, entonces cuando yo digo que el precio es 35, la demanda, voy a suponer, mi precio que yo despejé me dio 35, entonces cuando me da 35, la demanda es 0. Y aquí voy a suponer que el precio es 0, o sea, tengo un precio de 0 y voy a poner al frente que cuando el precio es 0, la demanda es el mismo valor que me da la ecuación, que es 5.500. Entonces, ¿qué es lo único que ustedes van a hacer ahí? Entonces van a buscar, recuerden que en economía, este eje de acá son los precios y este de acá son las cantidades. Como decimos que es 35, entonces yo busco el 35 y decimos que es 5.500 y yo busco 5.500 y ahí ya obtengo mi curva de demanda. Y lo mismo hacen con la oferta. Decimos que mi valor de
del precio que despejé, me dio acá, pasa por la cantidad demandada acá y lo que hago es proyectarla en este caso porque ella dio bajita, entonces la proyectamos. Y ahí obtengo los excedentes. No sé si de pronto es un poquito confuso para hacer las gráficas ahí. No sé si me hice comprender. Ustedes me dirán. Si me hice comprender o no. Sí, profe, sí, señora. Sí. Igual yo les dejé unos videos en los foros y en todos lados para tratar de explicar un poquito, pues como que son videos que de hecho yo he utilizado siempre como apoyo porque son como más sencillos. Por ejemplo, el de las demandas, ahí es el de las igualación de las ecuaciones, es meramente matemático y explica tal cual lo que tienen que hacer acá. Entonces vamos a continuar, ¿sí? Ahí están viendo la presentación, ¿cierto? Sí, señora. Entonces vamos a ver lo que son las elasticidades. Las elasticidades, ¿qué es lo que miden? Las elasticidades miden la sensibilidad que tiene. En este caso que vamos a mirar la de la demanda con respecto al precio. Entonces la sensibilidad que tiene la cantidad demandada con respecto a variaciones en el precio de determinado bien o servicio. Es decir, si yo tengo un bien, yo vendo sombreros, y qué tan sensible mi demanda de sombreros se va a ver afectada, o sea, qué tan sensible es si esos precios me suben o me bajan de los sombreros, ¿sí? ¿Qué tan sensible es mi cantidad demandada? Hay productos que son más sensibles que otros, entonces eso lo vamos a ver. Entonces, medida del grado en que la cantidad demandada de un bien responde a una variación porcentual de su precio. Esta es la fórmula que tenemos acá, variación porcentual de la cantidad demandada sobre variación porcentual del precio. La variación porcentual, acá, la variación porcentual, aprendas en esto, así ya ustedes aprenden eso y ustedes saben que en economía todo lo que les digan variación porcentual se saca de la siguiente manera, final menos inicial sobre inicial. Eso es de ahí, ya, eso es todo. Con eso ustedes sacan la variación porcentual de lo que le digan, de demanda, de precio, de oferta. Ustedes saben que es final menos inicial sobre inicial. Entonces acá vamos a ver, acá tenemos un ejemplo donde decimos que esta es final menos inicial, sino que es que acá hay un errorcillo, pero bueno. Final menos inicial sobre inicial. Ustedes tienen que hacer esta operación, lo multiplican por 100 para que dé el valor. Y aquí, bueno, da el valor. No es más lo que tienen que hacer. Es final menos inicial sobre inicial. Acá de la cantidad demandada, acá el precio. Final menos inicial sobre inicial del precio. Acá, entonces obtienen ese valor. Tenemos un valor y en este ejemplo nos da 2. Acá viene el otro que ustedes deben hacerlo en el taller. ¿En qué sentido? Para que puedan dar como su aporte, su análisis económico. Entonces, ¿qué pasa? Hay algo que son los determinantes de elasticidad de precio de la demanda, que son la existencia de sustitutos cercanos, definición del mercado, la proporción del gasto total que se gasta en ese bien. Digamos que son factores, hay muchos, pero pues uno pone como los que más se ven académicamente, que pueden determinar qué pasa con esa cantidad demandada de determinado bien, ¿sí? Pueden afectarlo. ¿Qué otra cosa afecta mucho lo que yo compro? Entonces, es el tipo de elasticidad que tenga mi bien. ¿Me explico? Si yo tengo un bien, por ejemplo, en el ejemplo nos dio 2, y si ustedes miran acá en la parte de abajo, él me está diciendo que es elástica porque es mayor a 1, este que está aquí. ¿Sí ven? Entonces vamos a mirar. Cuando dice que es elástica, mayor a 1, acá lo vemos, me está diciendo que como ella es más acostadita, me está diciendo que va a ser es más sensible. Entonces vamos a mirar acá qué es lo que dice
la gráfica. Decimos que inicialmente yo estoy en un punto donde es 100, mi cantidad a un precio de 4. Solo miren lo que pasa, solo aumenta a 5, no tiene un mayor aumento, pero ese aumento a 5 tiene un incremento del 25%, hace que mi cantidad demandada baje a 50, genera una disminución del 50%. Entonces quiere decir que es elástica. ¿Por qué? Porque es mayor a 1. Quiere decir que las variaciones en el precio, puede que no sean muchas, sí van a afectar significativamente la cantidad demandada. Esto pasa cuando es elástica mayor a 1. Cuando es inelástica, vemos que la variación en el precio, o sea, inelástica es menor a 1, la variación en el precio no va a afectar significativamente la cantidad demandada. Miren que aquí pasa lo mismo, el precio aumenta un 25%, de 4 pasa a 5, de 100, y la cantidad demandada solamente tiene una disminución del 10%, de 100 pasa a 90. Y fíjense en que su gráfica ya es más paradita. Esto pasa cuando es inelástica, o sea que la elasticidad es menor a 1. Demanda unitaria, queremos decir que es igual a 1. Entonces, ¿qué pasa cuando es unitaria? Que el aumento que tiene el precio, entonces, es proporcional a la disminución que tiene la cantidad. Entonces, acá aumenta otra vez el mismo 25% y me disminuye el mismo 25%, de 100 pasa a 75. Entonces su curva es como si estuviera entre los dos puntos, ni tan acostada ni tan parada. Perfectamente inelástica es 0, quiere decir que por más que haya variaciones en el precio, su cantidad demandada siempre va a ser la misma, no se va a ver afectada. Quiere decir que esto es cuando es perfectamente inelástica, o sea, 0, o sea que su cantidad demandada siempre es la misma ante variaciones del precio. Perfectamente elástica quiere decir que va a permanecer como, digámoslo así, constante al precio. O sea, digamos que es algo como que va a permanecer en ese precio. De pronto en la teoría, en la práctica va a ser casi que imposible porque las variaciones en los precios siempre hay. Entonces dice que cualquier precio por encima de 4, la cantidad demandada es 0, por debajo de 4, la cantidad demandada es infinita. Entonces, el precio exacto de 4, los consumidores compran cualquier cantidad. Entonces, cuando el precio es, en este ejemplo, 4, los consumidores, o sea, la cantidad puede ser cualquiera, va a estar de aquí hasta aquí, cuando es 4. Si estamos por debajo de 4, dice que puede ser infinita, o sea, las personas pueden comprar mucho, 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 y cuando está por encima de 4, pues la demanda va a ser 0. La perfectamente elástica es infinita, por eso se relaciona como infinita. Yo creo que esto más en la práctica es como la que menos se puede llegar a presentar. Y acá arriba están los cuadritos. Yo les envío a ustedes este material para que lo miren bien. Creo que contiene todo lo que tienen que hacer en el taller. Lo único que no tiene son los puntos de corte, pero ya se los expliqué. Y la última es la elasticidad, renta, ingreso de la demanda. Renta o ingreso, eso depende del libro. Es lo mismo, variación porcentual, ya solo aquí que no tomamos precios, sino tomamos ingreso o renta. Y aquí cantidad demandada. Entonces, final menos inicial sobre inicial. Final menos inicial sobre inicial. Aquí de ingreso, aquí de cantidad demandada. ¿Qué pasa con el ingreso? Cuando nosotros hablamos de la elasticidad de ingreso, ya hay una clasificación de bienes, porque ustedes saben que el ingreso es el que me da a mí ese poder adquisitivo para decidir qué puedo comprar y qué no. Entonces, esa clasificación de bienes, ¿cómo va? Bienes inferiores, bienes normales, bienes necesarios y bienes de lujos. Bienes normales pueden ser, no sé, cualquier, no sé. Un bien normal puede ser, qué sé yo, porque los necesarios o básicos es lo que tiene que ver con la canasta familiar. Los bienes de lujo
digamos, ropa de marca. Los bienes inferiores puede ser, ¿qué puede ser bienes inferiores? O sea, el bien inferior es algo que por más que usted le aumente el ingreso, usted simplemente no va a querer comprar. El bien de lujo, como usted tiene más ingreso, entonces usted sí va y lo compra. El bien necesario, pues digamos que él va a permanecer, por eso si ven que él está ahí, él tiene un rango, él va a permanecer porque pues por más que usted tenga plata, pues usted no se va con un ejemplo, si usted al mes se consume 10 libras de arroz, pues por más que usted tenga mayores ingresos, pues no se va a comprar ni se va a comer 15 libras de arroz, o sea, es algo como que va a estar ahí. Y los bienes normales, pues es como lo que va a permanecer, como que por más que me aumente el ingreso, pues yo no voy a seguir comprando como la misma cantidad o simplemente no voy a querer adquirir. Listo. Hasta ahí, eso es como básicamente lo que tienen que desarrollar en la guía. Los ejercicios de elasticidades, como está acá en la fórmula, pues no son complejos. Realmente lo único que tienen que hacer es final menos inicial sobre inicial. Sacan el valor arriba, sacan el valor abajo, luego esos mismos valores ya los dividen, obtienen un valor y qué es lo que tienen que hacer. Como yo les expliqué, tanto si son bienes de lujo, normales, tienen que ubicarlo después de que obtengan el valor. Acá está lo que les dice, por ejemplo, si el ejercicio les da menor a 0, entonces ustedes saben que es un bien inferior. Si les da mayor a 0, saben que es un bien normal. Si les da entre 0 y 1, pues es un bien necesario. Y si les da más de 1, es un bien de lujo. Y lo mismo van a hacer para la elasticidad de la demanda. Van a obtener el valor después de hacer la operación y van a ubicarlo si es elástica, inelástica, perfectamente inelástica, y decir si presenta o no presenta mayor sensibilidad a las variaciones del precio. Bueno, ustedes me dirán qué preguntas tienen. ¿Me pueden confirmar si ya llenaron la asistencia, por favor? Hola, ¿qué preguntas tienen? Qué pena que no había mirado el chat, pero estaba pues como en la presentación y entonces cuando estoy en la presentación no puedo ver el chat. Pero acá estoy leyendo. Las gráficas por cuestión de... Ya le comparto otra vez. La asistencia está ahí más arribita en el chat, pero igual se la voy a volver a colocar. Creo que ya una compañera la volvió a compartir. La gráfica, realmente no se compliquen con la gráfica. O sea, a mí sí, yo les digo, en lo personal me parece horrible que le tomen la foto del cuaderno y pongan eso ahí, por presentación, por todo. Pero tampoco se vayan a complicar, pues hágala ahí en PowerPoint, hacen así, ponen los palitos y hacen así, le ponen los valores y le sacan la imagen y la ponen en su trabajo y ya queda bien. Hacen los cuadritos del excedente, los triángulos del excedente, los deben como resaltar, ¿sí? Pintar, no sé, ponerle ahí alguito, le ponen un ángulo bien como, o sea, la idea es que utilicen las herramientas, pero tampoco pues los voy a ayudar a que se compliquen. Si se les complica graficar en Excel, pues bueno, no la hagan en Excel, la pueden hacer en PowerPoint con palitos y la van organizando y le ponen los valores y queda bien bonito organizado. La idea es que el trabajo se vea organizado. O sea, la idea mía no es hacérselo más difícil, sino que comprendan lo que yo les estoy explicando. Quisiera saber entonces, con respecto si tienen dudas de lo que hablamos, del ejercicio, de lo que se les explicó, de lo que les dije. Qué pena que no veían algunos la presentación. Melody dice que toma las capturas y la pega, sí, puede hacer eso en Excel o también creo que la pueden bajar como imagen, guardarla solo como imagen.
Pueden hacerlo en Excel, pueden hacerlo en PowerPoint, pueden hacerlo hasta en el mismo Word con palitos e insertar palitos y ahí la van haciendo, pero sí deben especificar los excedentes. Hacerle una flecha donde diga este es el excedente del productor, este es el excedente del consumidor. ¿El precio puede ser negativo? Sí, puede ser negativo. El precio puede ser negativo. De hecho, con la oferta creo que da negativo cuando van a hacer los puntos de corte. ¿Me confirman, por favor, si ya llenaron toda la asistencia? No sé quiénes más falten. Tengo que Sandra ya llenó la asistencia. Mateo ya llenó la asistencia. ¿Quién más llenó la asistencia? Yo voy a apuntar acá el nombre de ustedes por si alguna cosa, ¿sí? Por si alguna cosa. Tengo a Mateo. Yo les voy a sacar acá los nombres para compartirle a ustedes el PDF. Henry, ahorita mismo ya hago eso. Henry Castillo. María Elena Valencia. Me gustaría si por favor me pueden compartir los grupos a los que pertenecen para yo buscarlos más fácil los correos para enviarles este material que creo que está muy bien explicado el tema de los despejes y eso. Voy a leer los que tengo aquí a ver si de pronto me quedo haciendo falta alguno. Laura, María Elena Valencia. Ya. Tengo a María Elena Valencia, a Sandra Peña, a Mateo Zúñiga, a Laura Camila, a Melody Mayerly, Henry Castillo. ¿Quién es el 400? Sandra es el 400. Sí, es que me queda más fácil ubicarlos con los grupos para enviarles el correo. Para enviarles ahorita este material para que lo tengan ahí a la mano. ¿Ya todos llenaron la asistencia? Solo tengo que Sandra la llenó, ¿quién más la llenó? María Elena ya la llenó, ¿cierto? Andy, ay, Andy no la tenía aquí. Andy Tatiana. 405. Eliana, es que dice 18, 10 y no tengo grupos de ese. 406. Sí, tengo el de Mateo, tengo el de Sandra, tengo el de Melody, tengo el de Andy, tengo el de Eliana. No sé, creo que solamente 4 me han confirmado que llenaron la asistencia, no sé si alguien más. Por favor, que me confirmen. ¿Alguna otra duda, inquietud, muchachos, que les pueda ayudar, colaborar, contribuir? Laura Camila, ¿tú qué grupo eres? Que no tengo acá el grupo. Bueno. Tutora, Señor. una pregunta. ¿Usted vuelve otra vez a hacer otra videoconferencia más adelante?
De este tema, Sí, señora. no. Pero escríbame al Sky si tienen alguna duda o Sí, es algo. que cuando uno va a hacer el trabajo, pues ya es muy diferente y le surgen pues, otras Laura, inquietudes, ¿no? no, tranquilo, escríbame al Sky. Yo, o sea, las horas que yo contesto es porque yo pues estoy en el horario de tarde-noche. Entonces yo empiezo a responder de 5 a 8:30 más o menos. A esa hora es que estoy en el Sky. Ah, Y muchas gracias a los que ya me falta solamente María Elena, que no tengo el grupo de ella. Y sin embargo, pues por eso estoy sacando acá los grupos para enviarles este material que pues les puede ayudar. Pero no, me escriben qué duda tienen y ahí miramos si hacemos una llamada o algo por el Skype para despejar las dudas. Porque es que yo insisto mucho en el tema del Skype, es por eso, es porque por el Skype uno les puede hacer como llamadas, puede compartir pantallas, ¿sí? Algunos estudiantes son como muy que el WhatsApp, yo les envío mensajes por WhatsApp, pero realmente yo no doy como el tipo de explicaciones o asesorías por WhatsApp porque es que es más complejo, ¿ves? Por el Sky es más fácil para ustedes, entonces es bueno que hacer el apoyo por el Sky porque podemos compartir pantalla, un video, no sé, algo y se puede ahí explicar más fácil. Bueno, muchachos, yo no tengo el grupo de María Elena. Sin embargo, yo tengo a María Elena Valencia, pero yo creo que ya se salió. Sin embargo, yo les voy a esta grabación, yo se las comparto a ustedes. Yo ahorita también hago eso con este material. eh, otra pregunta es que lo que pasa es que el otro día, no sé si fue con usted exactamente, enviaron la grabación y no sé, tocaba que nos dieran como el acceso. Y fue, Eh, de pronto saben que la grabación de pronto no se las alcanzó a enviar hoy porque me toca subirla a YouTube. Entonces yo creo que esa sí se las compartiría mañana, pero el PDF sí se los comparto ahorita. Bueno, muchachos, muchas gracias. No habiendo más preguntas por la asistencia, espero que eh, les haya servido mucho pues lo que les expliqué. Igual yo en el foro y en los correos se les ha dejado mucho material de apoyo. Si quieren, revisen esos videos también que yo les compartí, creo que el viernes. También ayudan muchísimo, no están tan largos, creo que el más largo es como de 7 minutos. También les puede ayudar mucho a tener más herramientas para resolver la actividad. Igual pues me escriben al Sky, Carol-Benítez80, Carol con C, Benítez con BZ. Me escriben cualquier duda, inquietud para poderlos ayudar, asesorar, responderles lo que necesiten. Bueno, muchachos, eh, no estoy segura si tenga que hacer otra CIPA para la última tarea. Entonces, ahí estaremos mirando si, porque me tenían asignada 3 y creo que con esta la cumplo. Pero dependiendo de cómo vea lo otro, yo ahí miro si les hago la CIPA. Bueno, muchachos, los dejo entonces. Feliz noche. Me escriben al Skype para cualquier duda, inquietud que tengan. Bueno, Muchas gracias, tutora, que descanse. igualmente, Muchas gracias, tutora. Feliz noche. igualmente que estén muy bien. Hasta luego.